Les saludamos muy cordialmente y le damos la bienvenida a este espacio de compartir en constelaciones familiares. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es el correspondiente a las constelaciones familiares organizacionales o las constelaciones familiares estructurales. Está dirigido principalmente a aquellas personas que trabajan con organizaciones, con instituciones, con empresas, y ya sabemos que el ámbito de las constelaciones familiares pues está enfocado también de una forma u otra a trabajar con este tipo de organizaciones o estructuras. Para el día de hoy, entonces, vamos a establecer como unos criterios básicos. Esos criterios básicos de trabajar con constelaciones organizacionales están enfocados en determinar la identidad, ¿cierto? La identidad que tanto te identificas con la organización para la que trabajas o con la organización a la que representas. Básicamente entonces también sería establecer esos criterios de identidad en torno a lo verbal, qué digo de mi organización, qué digo de mi institución para la cual o en la cual hago parte, de la cual hago parte, eh, cómo veo esa organización, ¿cierto? ¿Qué actitudes tengo frente a esa organización de la cual hago parte más bien? Entonces, básicamente esa identidad estaría enfocada en esos tres ámbitos, ¿no? Lo verbal, lo visual y las actitudes que tengo respecto a esa identidad, cómo me identifico con esa estructura a la que pertenezco. El segundo aspecto está enfocado en la construcción de valores y principios, cómo ubico mis valores y principios que traigo desde los dos clanes, paterno y materno, a los cuales pertenezco en mi familia, y cómo me ubico frente a la construcción de valores que tiene mi organización o la institución a la que represento. Cómo construyo esos valores desde mis valores y desde mis principios personales, individuales, subjetivos, llamémoslos así. El tercer principio o tercer punto de establecimiento sería la creación de imaginarios, ¿cierto? Cómo me ubico con mis imaginarios personales subjetivos en esos imaginarios que maneja una compañía o maneja una institución o una organización a la cual hago parte, ¿sí? Entonces, desde esos fundamentos, entonces vamos a tomar también en cuenta una estructura de los arquetipos de Jung, por eso está la imagen de Jung acá. Sabemos que Jung hace parte indispensable de la fundamentación teórica de las constelaciones familiares, de ese núcleo temático, las constelaciones familiares, desde su establecimiento de del inconsciente colectivo, de la memoria colectiva, ¿cierto? En torno a eso, pues entonces Jung establece una serie de arquetipos con los cuales, digámoslo así, vamos a identificarnos, ¿cierto? Y vamos a relacionarnos con el resto de personas que hacen parte de nuestro clan y que hacen parte también de la sociedad y de la vida diaria en la cual nosotros interactuamos indiscutiblemente. En torno a eso, Jung establece unos arquetipos como un análisis previo a las personalidades. Recordemos que Carl Jung es el padre de la psicología analítica, entre otras cosas, ¿no? En su escrito El hombre y sus símbolos, entonces aparece también una serie de simbología y cómo el símbolo establece unos criterios importantes en cuestión de la representación y en cuestión de la relacionalidad que yo establezco con los demás. Cómo va a definir una serie de criterios por los cuales entonces yo me relaciono y yo soy, ¿cierto? E interactúo en el mundo.
Entonces, vamos a tomar en cuenta esa simbología, una simbología animal desde el inconsciente colectivo, ¿cierto? Desde las estructuras colectivas que establecen unas maneras de ser, de estar, de relacionarnos y de generar procesos también en las instituciones y en las organizaciones a las que pertenecemos. Eso me va a determinar una serie de patrones imaginarios eh, y un imaginario deseado, básicamente. Entonces, en torno a eso, vamos a plantear una lógica de 5 animales, aunque hay muchas más lógicas en una organización, pero entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en 5 lógicas, teniendo en cuenta esa estructura y el criterio eh, el criterio junguiano de los arquetipos en torno al inconsciente colectivo. Entonces, la primera lógica que vamos a establecer es la lógica del águila, ¿cierto? Aquellos individuos, esa lógica del águila se aplica a aquellos individuos, a aquellas personas que trabajan en nuestra organización o que hacen parte de nuestra organización y que tienden a volar a grandes alturas, ¿sí? Ver los problemas desde arriba. Se establecen, digámoslo así, en un análisis de procesos de renovación. Sabemos que el águila es un animal que se renueva más o menos a los 40 años, en donde pierde todo su plumaje, pierde su pico también, es un proceso muy doloroso, también pierde sus garras, ¿cierto? Y entonces tiende a reformularse, a renovarse, a establecer unos criterios distintos para ser nueva. Es como el proceso de morir, ¿cierto? Y resurgir nuevamente desde otras dinámicas. Entonces es muy parecida como a esta imagen del fénix, ¿cierto? Que resurge de las cenizas. Entonces, pero desde un punto de vista un poco más natural, digámoslo así, porque ya sabemos que el fénix hace parte de los imaginarios, ¿no? De los imaginarios y del mundo como un tanto subreal. Entonces, en esa lógica del águila, entonces vemos que el águila hace parte de esa mentalidad de libertad, de autosuperación, de renovación, de renacimiento. Es un animal muy vital, es símbolo también inconsciente del inconsciente colectivo en cuanto a valentía, nobleza, heroicidad y objetividad, un tanto porque igual mira desde las alturas, ¿cierto?, los problemas y la estructura, digámoslo así. Entonces son aquellas personas que son muy valiosas porque para las estructuras organizacionales, básicamente porque son capaces de mirar los problemas desde un ámbito mucho más objetivo, desde las grandes alturas, y establecer, digamos que, procesos de resolución. La segunda lógica está vinculada con la lógica del búho. El búho para distintas culturas, en ese inconsciente colectivo del cual estamos hablando, representa lo mágico, lo misterioso, lo místico. Siempre se está relacionando con lo místico, con lo mágico. Es un animal misterioso, como estábamos diciendo, un animal nocturno, entonces tiende a establecerse en otra, digamos que en otra realidad, que es la realidad del sueño un tanto, ¿cierto? Porque mientras está la noche estamos soñando, entonces ellos se establecen en esa otra realidad, ¿cierto? Un tanto no convencionales, son capaces de mirar la realidad desde otra perspectiva, desde otra dinámica, desde otra naturaleza, digámoslo así. Entonces, mientras nosotros estamos durmiendo, ellos están produciendo, ¿cierto? Ellos están, digamos que de una forma u otra, perceptuando distintos campos. Tienen una gran conciencia de todo lo que hay a su alrededor
es un animal que también es vinculado con el estudio, con la sabiduría, ¿cierto? Eh, Sin embargo, ellos también poseen una visión depredadora, ellos son depredadores, están vinculados también en algunos pueblos como tótem, ¿cierto? Tótem de lo psíquico, de los clarividentes, de los que son capaces de ver detrás de las máscaras, del engaño, de los secretos y tienen una serie de premoniciones, o sea, son capaces o han desarrollado más bien ese ámbito intuitivo que les permite ver más allá y les permite predecir ciertas cosas en las organizaciones. Entonces son individuos, personas muy valiosas para las organizaciones en tanto que pueden prever, ¿cierto? Lo que puede estar por suceder en las organizaciones. Son también, actúan bajo la lógica del sigilo, el acecho, la sabiduría, ¿cierto? La intuición, la educación, decíamos, clarividencia, inteligencia y brillantez. Entonces, en ese ámbito podemos estar, digamos que, trabajando, laborando, participando con personas que tienen esta lógica del búho dentro de las instituciones. Hay otra lógica que es la lógica del caballo. La lógica del caballo, ustedes saben que o hemos visto a nivel cultural del inconsciente colectivo, volvemos otra vez a que el caballo es signo de fuerza para muchas culturas. Este animal es común a muchas mitologías, hace parte de muchas leyendas y narraciones históricas, ¿cierto? Que tienen como esos visos, esas perspectivas de valentía, de fuerza vital, ¿cierto? De capacidad también y de porte. El caballo ha sido vinculado también como porte y elegancia, como un animal bello desde los parámetros también artísticos, porque nosotros vemos muchísimos artistas enfocados en la fotografía de caballos, ha sido utilizado también para las artes plásticas, ¿cierto? Por su porte y belleza. Entonces, también representa la libertad, la potencia, la fuerza, el trabajo fuerte, ¿cierto? La nobleza. Y también dentro del ámbito cultural, organizacional, digámoslo así, inconsciente organizacional, estaría simbolizando el honor, la victoria, muchas veces la conquista, porque nosotros tenemos, digamos que tenemos muchas veces acceso a todas esas historias ancestrales, esas mitologías y esas leyendas, esas narraciones en las cuales el caballo ha sido un protagonista esencial para ganar batallas, ¿no? Entonces es como también símbolo de la lucha, de las batallas, pero de las batallas ganadas, ¿cierto? Digamos que tradicionalmente siempre hay unas frases que se utilizan en torno a los caballos, como decir, llegó la caballería en una empresa, ¿cierto? Llegó la caballería pesada, haciendo referencia como a aquellos líderes que son... que llevan a cuestas como esos proyectos significativos, ¿cierto? Que jalonan ciertos procesos en las organizaciones y que son parte fundamental de toda la vitalidad de la empresa, ¿cierto? Porque digamos que arrastran procesos consigo, ¿cierto? Jalonan dinámicas organizacionales, ¿cierto? Entonces, importante tener en cuenta esta lógica del caballo, aquellas personas que están jalonando procesos, dinamizando entornos y demás. Otra lógica importante es la lógica del conejo. Los conejos siempre son asociados inconscientemente con la habilidad para reproducirse de manera muy rápida.
Entonces siempre son asociados con los procesos de fertilidad, ¿cierto? Son prósperos, digámoslo así también. Son relacionados también con la buena suerte, la prosperidad, vuelvo y digo. En la Edad Media particularmente, las personas siempre solían llevar una patita de conejo, ¿cierto? Como signo de protección, como signo de buena suerte, o el rabito, ¿cierto? Cuando se jugaba o se apostaba a algo, entonces siempre se hacía teniendo en cuenta ese amuleto de buena suerte. Entonces, como compañero de buena suerte. Entonces, son parte de la lógica de esas personas que están en las organizaciones, eh, digamos que inundando con su buena energía todos los procesos, ¿cierto? Todos los trabajos que se desarrollan. Es un animal que está en constante movimiento, que es muy ágil, que tiene mucha energía, que vive saltando, corriendo por todos lados, produciendo, ¿cierto? Porque pues es signo de fertilidad y de prosperidad, entonces que inunda con su buena energía, su movimiento, su fertilidad, ¿cierto? Sus buenos deseos. Es muy vital, tiene mucha agilidad, ¿cierto? Y es muy abundante en el sentido de la estructura organizacional, ¿cierto? En el ámbito productivo, digámoslo así. Entonces hay que tomar en cuenta también esta lógica del conejo. Hay otra lógica que es la lógica del delfín. El delfín siempre ha sido considerado para muchos pueblos y para muchos pueblos clásicos, ancestrales, como lo queramos llamar, como el rey del mar. Eh, Siempre ha representado dentro de la dinámica del inconsciente colectivo la inteligencia, eh, la capacidad también de estar en lo profundo, digámoslo así, de los procesos, la capacidad de aprender. Es un animal siempre que es, digamos que está vinculado con la representación de la inteligencia. Solemos pensar que el delfín es muy inteligente. Eh, Está vinculado también con la lógica de los procesos, del fluir de la manera colectiva, ¿cierto? Entonces, sabemos que el delfín es un animal que es muy sociable, que desarrolla procesos en equipo, trabaja en equipo, no tiene inconveniente en hacerlo, ¿cierto? No es un animal solitario, sino es un animal como muy sociable también. Es un animal que viaja conforme a las corrientes marinas, no en contra de los procesos, sino digamos que ahorra su energía al máximo, no la malgasta y no lucha contra corriente, sino que siempre va en torno a esa lógica de la corriente. Es también reconocido por su simpatía, su alegría, su amistad, su sociabilidad, generosidad, confianza, destreza comunicativa. Es muy comunicativo, ¿cierto? Porque igual no le cuesta trabajo trabajar en equipo. Digamos que es su ámbito el trabajo en equipo. Es importante mirar todas estas lógicas, estas 5 lógicas, para el trabajo en una organización, porque podemos constelar una organización. Ya sabemos que constelar es organizar de acuerdo a estas naturalezas y estas lógicas. No, digamos que muchas veces en una organización se suele poner a realizar trabajos con la lógica del delfín a una persona que tiene una lógica de caballo. Entonces no es su ámbito, no es su naturaleza, y entonces estaríamos desperdiciando esa serie de atributos, ¿cierto? Esa serie de lógicas en unas funciones que no son competentes, digamos que no son, no serían, no posibilitarían el desarrollo de la verdadera naturaleza y de las verdaderas habilidades de las personas que actúan de acuerdo a una lógica particular, de acuerdo con estos arquetipos, ¿cierto?
Entonces, sería organizar de tal manera que cada persona, digámoslo así, navegue de acuerdo a su naturaleza o sea o se desarrolle en una organización de acuerdo a su naturaleza, ¿cierto? No podemos poner a un delfín que haga o que tenga la lógica del conejo, ¿cierto? Entonces es un tanto como eso. Espero que esta información les sea de utilidad, les haya sido de utilidad. Si les gustó, compártanlo, suscríbanse al canal eh, y nos estaremos viendo entonces en esta dinámica de las constelaciones familiares. Entonces, muchas gracias y buena suerte para todos.